Hola, hoy vamos a hablar de cómo tienes que dedicarte a ser tú mismo y el resto se va a ir acomodando. Y lo que pasa es que estaba viendo esa película que se llama Happy Feet, la primera. Entonces voy a hacer una comparación entre la película y la vida real. Porque puede ser una película, puede ser ficción, pero al final la película fue escrita, salió de la imaginación de un ser humano que siempre, digamos que se puede comparar con la vida real. Y fue que este pingüino, la película es de un pingüino, es de niños, y resulta que él nació de alguna manera diferente. Todos los pingüinos se supone que se tenían que dedicar, era como encontrar es que la canción que saliera de su corazón para que pudieran hacer su canto y pudieran aparearse y poder seguir, digamos que con su herencia. Pero resulta que él no era bueno cantando, de hecho era pésimo. Era demasiado desafinado. Sin embargo, pues él digamos que nunca se abstuvo de cantar porque se supone que tenía que hacerlo y a él no le importaba que fuera desafinado. Resulta que él nació con un talento diferente. Él sabía era bailar. En vez de cantar, bailaba. Entonces vemos que muchas veces nosotros tenemos nuestros gustos escondidos. Esas cosas que nos dijeron que teníamos que esconder porque estábamos muy grandes y porque los demás nos iban a mirar mal. Muchas veces esas cosas están escondidas por allá en el fondo de nuestra alma, las hemos ignorado todo el rato o las hacemos cuando estamos solos. Me refiero a que puede que tengas un gusto por anime y ya estás muy grande y te da pena decirle a los demás porque te dijeron que estabas muy grande y que no deberías de tener ese tipo de gusto. Entonces seguramente lo ves, lo lees y hablas de él cuando estás solo. Nunca has dicho, nunca has hablado públicamente de ese gusto porque te dijeron que estaba mal. Pero resulta y sucede, vamos a vivir con la película, que el pingüino, fuera de que sabía bailar, empezó a notar como ciertos cambios en su hábitat. Se estaban quedando sin peces y se dio cuenta que los seres humanos se estaban llevando los peces, como que estaban acabando con su comida. Entonces él decidió hacer algo al respecto y de hecho se fue detrás de un barco y cruzó literalmente el mundo entero detrás del barco porque él quería descubrir quién se estaba llevando sus peces. Entonces cuando nosotros tenemos esos gustos diferentes, nuestro camino obviamente va a ser diferente al de todos los demás y vamos a tener que hacer ese viaje solos, ese viaje a nuestro interior solos, o sea, no tenemos que viajar a ninguna parte. Tenemos que hacer un viaje a nuestro interior y digamos que eso nos va a llevar por un camino diferente al de los demás. Entonces vamos a hacer cosas que para los demás no van a tener sentido. Porque en este caso, pues el pingüino fue solo porque todos sus amigos y su familia dijeron como, no, pues a nosotros no nos interesa lo que está pasando con los pescados, no nos importa cómo va a terminar esto y no te podemos acompañar. Entonces él se tuvo que ir solo y así es la mayoría del tiempo con nosotros. Cuando nos atrevemos a seguir nuestros gustos, cuando nos atrevemos a seguir nuestra curiosidad, nos va a llevar eso en un viaje. Y ese viaje muchas veces lo tenemos que hacer solos para poder descubrirnos, para poder realmente reconocernos. Porque en realidad esa frase que dice como por ahí que la curiosidad mata al gato no es mentira. De hecho, la curiosidad es lo que nos lleva aún más lejos. Este pingüino se fue detrás del barco, cruzó el mundo y resulta y sucede que por allá resultó en una playa al otro lado del mundo y lo metieron en una especie de acuario, resultó en un acuario. Entonces él estaba como atrapado, ¿saben? Estaba atrapado ahí con un montón de pingüinos que también habían atrapado en la playa. Y a ellos les daban de comer, pero, o sea, no se podían mover de ahí. Literalmente estaban atrapados, súper atrapados en ese acuario. Y él tuvo que pasar 3 meses ahí. Sí, lo alimentaban y lo trataban bien, pero él no se podía mover. Hasta, digamos que en algún punto él como que se estaba perdiendo al mismo. Y eso nos pasa mucho exactamente porque nos da miedo. O sea, llega un punto de que podemos avanzar mucho, pero nos da miedo y paramos. Nos da miedo mostrarnos como realmente somos, seguir mostrándonos así, porque estamos solos, porque nos vemos, digamos que físicamente solos, porque espiritualmente jamás estamos solos. Cuando físicamente nos vemos muy solos, como que paramos el proceso
porque porque creemos que no contamos con suficiente apoyo, porque estamos siendo demasiado diferentes y nos están mirando seguramente mal. Pero como les digo, espiritualmente jamás hemos estado solos y jamás lo vamos a estar. En todo caso, él estuvo ahí 3 meses encerrado, pero resulta que un día de la nada le dio por empezar a hacer lo que él hacía mejor, que era bailar. Resulta que él empezó a bailar, entonces todo el mundo lo empezó a mirar. Él atrajo la atención de las personas porque se mostró auténtico y empezó a hacer lo que a él más le gustaba, que era bailar. Entonces resulta que sí, los humanos que lo vieron bailar averiguaron dónde estaba su hábitat y lo volvieron a llevar a su hábitat, lo volvieron a llevar con sus amigos y con su familia. O sea, él literalmente lo único que hizo fue ser el mismo, mostrarse como era, bailar, hacer lo que a él más le gustaba y ya el resto se acomodó. Literalmente los humanos lo llevaron de vuelta a su hábitat. Lo que pasó al final fue demasiado curioso porque lo devolvieron a su hábitat, pero lo mandaron con un rastreador para que ellos supieran dónde estaba el pingüino, dónde quedaba el hábitat del pingüino. Entonces al final todas esas personas que lo rechazaron porque sabía bailar y no cantar, al final se tuvieron que poner a bailar. Y el bailar, al ver que todos estaban bailando juntos, digamos que llevó a los seres humanos digamos que hacer un proceso de conciencia sobre cómo estaban destruyendo la comida, esos los pescados y el hábitat de los pingüinos. Y al final el pingüino no solo volvió a casa simplemente por mostrarse como era, sino que también acabó de hacer conciencia colectiva sobre que estaban acabando con su comida y bueno, eso se arregló. Pero mi punto es ese, o sea, sí, nos vamos a ver solos, nuestro camino se va a ver diferente, nos van a mirar feo, pero en algún punto el universo nos va a premiar, siempre nos va a premiar por ser valientes, siempre nos va a premiar por mostrarnos como realmente somos. Y así haya momentos en los que nos veamos solos, que veamos todo perdido, el universo siempre va a estar ahí y en algún momento, cuando menos se lo esperes, ¡ting!, tu vida se va a transformar por completo. Y si seguimos con el ejemplo que te di al principio del anime, puede que eso anime, ese conocimiento que has acumulado sobre anime, ese gusto que tienes sobre anime, te lleve a formar muchas relaciones interpersonales, te lleve a ganar muchísimo dinero cuando te atrevas a hablar abiertamente del gusto que tienes. Cuando te atrevas a mostrarte como realmente quieres sin tener miedo a lo que puedan decir los demás.